Capítulo 3. En la furia del momento. La voz de Roxanne resonó en toda la habitación, sobresaltando a Harry, pero mantuvo sus ojos fijos en su padrino como si estuviera hipnotizado. Sirius. Mírame. Sirius se volvió lentamente hacia Roxanne y tanto la ira como el brillo de sus ojos se calmaron un poco. Cuando ella captó su atención, volvió a hablar. Había algunos detalles que eran nuevos para mí, pero conocía la esencia de esto desde hacía meses. ¿Tú me conoces, Sirius? ¿Dejaría que eso pasara? ¿Ignoraría que algo así le sucediera a alguien que me importa? ¿Permitiría que trataran así al hijo de Lily y no haría nada al respecto? Aunque la rabia y el brillo de sus ojos habían desaparecido, su mirada seguía siendo un poco aterradora. Esa sonrisa en su rostro era muy intimidante y se acentuaba por lo esquelético que parecía y su voz inquietantemente ansiosa tampoco ayudaba. ¿Necesitas ayuda? Gracias por la oferta, pero tengo cosas bajo control. Harry y Daphne, esto no se discutirá más allá de los que están en esta sala, ¿está claro? Él la miró y solo había una respuesta posible, así que asintió con la cabeza y supo que Daphne debía estar haciendo lo mismo. Fui muy cuidadoso, no se puede rastrear nada hasta nosotros. Pude investigarlos a través de alguien que trabaja ocasionalmente para Kyrus y fui muy minucioso al buscar mis opciones. Me hubiera encantado que los atraparan por abuso infantil, pero eso era arriesgado. Los muggles se están volviendo muy buenos en evaluar evidencias y no había forma de que lo dejara regresar allí. Luego descubrí algo más, un hombre así no se conformaría con solo intimidar a un niño, sabía que debía haber algo por lo que pudiera atraparlo. Ha estado robando dinero de su empleador y lo estaba haciendo con el hombre que debería descubrir tal fechoría, el director financiero de la compañía. Este otro hombre estaba robando más dinero y me costó un poco de trabajo, pero finalmente encontré una manera para que nuestro querido señor Dursley lo descubriera. Ya no se iban tan bien. El paso final se dio cuando arreglé que atraparan al otro hombre. Las autoridades muggles están reuniendo pruebas contra él en este momento. Entiendo que las fuerzas de seguridad muggles están dispuestas a hacer tratos con aquellos que capturan para que presten testimonio contra otros. He comprobado la mente de este otro hombre y estará encantado de hacerlo. Vernon Dursley no lo sabe, pero sus días como hombre libre están contados. No hay nadie más a quien entregar, así que no conseguirá un trato. Perderá su trabajo, acabará en la cárcel y perderá su casa y, sin duda, a su familia. También me he asegurado de que no disfrute de sus ganancias mal habidas, ni de que tenga mucho dinero para defenderse. Ha tenido mucha mala suerte con sus inversiones. Su sonrisa durante la última parte fue tan intimidante como la de Sirius. Una vez que todo eso haya pasado, esperaré y haré que ese mismo hombre me observe para tener la oportunidad de acabar con Petunia Dursley. Ella no es ninguna santa y, una vez que esté lo suficientemente desesperada, cometerá un error y me encargaré de que la atrapen. Si los tribunales muggles no los castigan lo suficiente, tomaré más medidas. El chico con el que no me molestaré, fue criado para ser como es y es un niño malcriado que no podrá lidiar con lo que le sucederá a su familia. Supongo que eso es venganza suficiente. Luego le dirigió a Sirius una mirada muy solemne. ¿Eso te satisfará, Sirius Black? Después de oír eso, Harry sintió un nuevo respeto por la formidable madre de Daphne. Había visto su lado maternal y la había visto como una mujer cariñosa, pero este era un lado muy diferente de ella. Los ojos de Harry volvieron a su padrino y Sirius parecía descontento, pero finalmente asintió con la cabeza para indicar que estaría satisfecho. Roxanne preguntó: ¿Qué piensas, Harry? Su cabeza giró hacia Roxanne tan rápido que casi se lastimó el cuello. Ella le estaba preguntando. Por un lado, era bueno que hubiera alguien interesado en su opinión, pero por otro lado, todo esto era tan inesperado que aún no tenía nada listo para decir. Miró a Daphne y ella simplemente lo miró seriamente. Aparentemente ella también estaba esperando su respuesta. No estaba seguro de qué sentir, pero tenía que decir algo. Pensó en todo lo que le habían hecho pasar y se había contentado con estar solo lejos de ellos, a salvo aquí con los Greengrass. Sin embargo, parecía que los adultos no estaban dispuestos a dejar pasar esto. Lo que estaban haciendo ciertamente no le molestaba. Su tío era culpable de lo que le harían pagar y su tía sería culpable de lo que hiciera y eso era justicia en acción, y no. Mientras pensaba en ello, no podía ver nada malo en ello. Estoy bien con eso. Eso pareció ganarle un rápido abrazo de Daphne y un asentimiento de Sirius. Roxanne habló de nuevo. ¿Hay algo más que mencionar antes de discutir los planes futuros? Ella miró a su alrededor y Harry recordó que tenía malas noticias.
Después de lo que ya había tenido que contar, esto sería más sencillo. Tengo malas noticias. En la carta de Ron, decía que Scabbers se había escapado cuando llegaron a Egipto. Pensábamos que Scabbers era su rata mascota. No le di mucha importancia cuando recibí la carta, pero si se trata de Peter Pettigrew, entonces fue deliberado. Recuerdo que hablamos delante de la rata sobre ti, Sirius, y sobre que yo había visto el testamento. Si sabía lo que había en el testamento o incluso si lo sospechaba, debe haber huido. Sirius parecía devastado. ¿Egipto? ¿Está en Egipto? ¿Cuánto tiempo lleva prófugo? Ari se sintió muy mal por lo afectado que estaba Sirius. Casi 2 semanas. Sirius se convirtió en la imagen de la desesperación mientras se encogía sobre sí mismo y ponía su rostro entre sus manos. Ari quería consolarlo de alguna manera, pero no tenía idea de qué hacer. Si tan solo hubiera sabido quién era realmente esa rata, podría haber hecho algo, pero ahora el traidor estaba fuera de su alcance. La situación se había vuelto tan tranquila que fue un poco sorprendente cuando Kirus habló. Conozco a un hombre que es bueno para encontrar personas. Lo pondré en la pista de Pettigrew. Sirius salió de su estado de ánimo lo suficiente como para decir, gracias, Kirus. Kirus volvió a hablar con Sirius. Yo también tengo noticias para ti. Cuando Ari y yo descubrimos que eras inocente, visité a Madame Bones, la actual directora del DMLE. Ella dice que te conocía y tenía preguntas sobre tu culpabilidad, pero que no había podido hacer nada en ese momento. Aceptó transmitir órdenes confidenciales dentro de los Aurores para que te capturaran vivo y te llevaran ante ella para interrogarte. Desafortunadamente, eso es todo lo que puede hacer, ya que las órdenes de que los dementores te besen inmediatamente vienen directamente del propio ministro Fudge y ella no puede anular esa orden. Ella podría ser una aliada en el futuro si la necesitamos, aunque no estoy seguro. Sirius asintió antes de responder. Ella era la líder de nuestro escuadrón en ese entonces. Nos llevábamos bien, pero ella nos supervisaba, así que no éramos cercanos. Kirus parecía más solemne mientras continuaba. Tenía la esperanza de que el impacto de presentar a un hombre supuestamente muerto disuadiría a suficientes miembros del Wizengamot de votar culpable. No estamos en posición de actuar rápidamente. Primero, sería de ayuda que recuperaras tu salud y pudieras presentarte como un señor de sangre pura. Sé que los miembros de mi facción votarían por ti, pero somos una minoría de los votos en el Wizengamot. Luego, debo tantear a Dumbledore, ya que entre su coalición flexible y los votos independientes en los que puede influir, estaríamos un poco por encima de la mitad de los votos. Sin embargo, no quiero contar con eso y sería mejor tener algunos votos de los conservadores, son un bloque muy poderoso a pesar de todo lo que ha sucedido. No podemos depender de que voten en base a la evidencia, muchos están buscando lo que les conviene y algunos están muy contentos de tener a los Black fuera del tablero. También recientemente llamé a algunos marcadores para que condenaran a Malfoy, así tengo menos capital político para usar. Sirius, ¿y se te ocurre algún conservador al que pueda contactar que pueda estar inclinado a tu favor? Sirius empezaba a verse muy cansado para Harry, pero respondió de todos modos. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué hay de Shafik? No, lo siento, se han ido. Sirius parpadeó rápidamente, asombrado. ¿En serio? Bien, ¿y qué tal Fawley? No están en la facción conservadora, son independientes que podrían ser influenciados por Dumbledore. Sirius parecía envejecer ante sus ojos y se frotó los ojos y suspiró antes de declarar. Bueno, probablemente Selwyn, puedes probarlos. Aparte de eso, lo siento, no puedo pensar en nadie más en este momento. Tal vez podamos repasar quién está en la facción que te preocupa y pensaré en algo. Está bien, de todos modos se está haciendo tarde y, como dije, no hay necesidad de apresurarse. También deberíamos hablar de Dumbledore, ya que sus motivos aquí son un poco turbios. Me pregunto si él sabía lo que había en el testamento, ¿lo sabes? Sirius negó con la cabeza y Kirus se volvió hacia Roxane y le preguntó, ¿tienes algo que agregar? No, creo que ya hemos tenido suficiente emoción esta noche y estos dos tienen clase por la mañana. Señaló con la cabeza a Harry y Daphne, que estaban al final. Luego los miró y añadió, esta noche, hagan una caminata corta, porque ya es tarde. Sí, mamá. Sirius, te acompañaré hasta donde te estás quedando. Quiero revisar ese pie, lo que tú digas. Roxy. Kirus Granger sacudía la cabeza ante todo lo que había aprendido a través de Harry Potter en los últimos meses. Si no lo hubiera obtenido de fuentes confiables, se habría reído de ello como si fuera la trama de un libro para niños.
Sabía que el Wizengamot y el ministerio eran corruptos e ineficaces, pero no se había dado cuenta del alcance de la miseria que se estaba causando. Había estado a salvo en su mansión protegida con su formidable reputación junto con su exitoso negocio y sus muchos contactos se había permitido volverse complaciente y permanecer ignorante. Esos días habían terminado, ahora era el presidente de la junta directiva de Hogwarts y no iba a permitir que Dumbledore se saliera con la suya, aunque no fuera fácil. No solo estaba protegiendo a sus dos hijas y a su pupila, sino que tenía que preocuparse por toda una generación de futuros magos y brujas. Las cosas debían cambiar y él se encargaría de ello. No tendría que seguir solo por mucho tiempo, o al menos eso esperaba. Una vez que demostraran la inocencia de Sirius, tendría una familia formidable que lo apoyaría y podría ayudar a debilitar el control de los votos que los conservadores tenían actualmente. Existía la posibilidad de una nueva era en la política de la Inglaterra mágica. Se había acomodado en su silla en su estudio cuando escuchó el pop de Mipsy apareciendo en la habitación. Esperaba que no se tratara de algún asunto nuevo y urgente, pero solo se tranquilizó en parte por el hecho de que la elfa doméstica permaneciera en silencio. Se retorcía las manos y parecía insegura, así que algo andaba mal. ¿Pasa algo malo, Mipsy? Mipsy no quería molestar al maestro, pero Mipsy no quiere ser una mala elfa. Bueno, eso había sido muy poco informativo. Al parecer, había hecho la pregunta equivocada. ¿Puedo ayudarle en algo? Mipsy jadeó y se mostró aún más angustiada. No le corresponde al maestro ayudar a Mipsy, le corresponde a Mipsy ayudar al maestro. Estaba claro que estaba en una situación para la que no estaba preparado, así que reflexionó un momento antes de volver a intentarlo. Necesito que te calmes y me digas qué te preocupa. Sí, amo, Mipsy se esforzará mucho. Respiró profundamente y exhaló lentamente. Luego, tímidamente, lo miró a los ojos y preguntó: ¿Está bien que Mipsy pase tiempo con el elfo doméstico Dobby? ¿Eso fue todo? Le dedicó una sonrisa indulgente y dijo: Sí, queremos que seas feliz, así que estamos de acuerdo. Eso le valió una mirada atónita y una respuesta emocionada: el maestro es un maestro tan bueno. ¿Puede Mipsy también hacer pequeños elfos? Ahora estaba absolutamente convencido de que no estaba preparado para esa conversación. Sin embargo, si podía afrontar el hecho de que en el futuro tendría nietos, sin duda podría encontrar una manera de afrontarlo. ¿Tendríamos que conseguir otro elfo para que se encargara de la casa? ¡Oh, no! Dobby puede ayudar. Los bebés elfos domésticos crecen rápido. Podemos encargarnos de todas nuestras tareas. En ese caso, a nosotros también nos parece bien. El maestro es tan genial. Gracias, maestro. Al instante siguiente, ella estaba abrazando su pierna y antes de que él pudiera reaccionar, ella se alejó. Quirrell decidió que ya era hora, que ya había tenido suficiente por un día y que se iba a dormir. Sirius estaba confundido, cansado y deprimido, pero era lo suficientemente coherente como para saber que era una mala combinación. Sintió que se acercaban las protecciones, pero sabía que no harían nada si él salía en lugar de entrar y, con solo una ligera corrección de rumbo, se dirigió a las habitaciones de los sirvientes. Roxane se había quedado un poco rezagada, por lo que disminuyó el ritmo y pronto apareció a su lado, mirándolo. Ella habló primero. ¿Ella entró con él en la habitación, no? Entonces tampoco te engañaron. Estamos bastante seguros de que lo hizo, pero decidimos no insistir con el asunto. Daphne no es del tipo imprudente a menos que un amigo, o novio, esté en riesgo y sienta que no tiene otra opción. Ha estado tratando de hacer que Harry piense más en el futuro, que sea más consciente de sus opciones. Fue bastante inteligente con la forma en que luchó, y derrotó a Ridley en la cámara. Es modesto, pero esperaba que también te dieras cuenta de eso. Sí, lo hice. Estoy muy orgulloso de mi cachorro, aunque tal vez tenga que dejar de llamarlo así. Creo que ya lo superó. No te apresures a asumir eso. Harry se vio privado de una verdadera infancia y creo que fue honesto al no importarle un apodo, incluso si pudiera parecer un poco infantil. Le dio una pequeña sonrisa. Probablemente deberías guardarlo para uso privado. No pudo resistirse a una pequeña broma, especialmente porque ella misma se había preparado para ello. Nunca imaginé a Roxane Lannister como una fuente de sabiduría maternal. Esto es una verdadera sorpresa para mí, Roxy. Ella se rió entre dientes antes de responder. Algunos de nosotros tuvimos que crecer, pero todavía estoy tratando de entender al nuevo Sirius Black. Los últimos años no han sido amables contigo, obviamente.
Por cierto, nunca me pareció plausible que fueras el traidor, pero no teníamos pruebas y Kirus no estaba en el Uizengamot en ese entonces, no teníamos idea de que nunca tuviste un juicio. Alguien debería haber hecho algo al respecto mucho antes. Era hora de ser honesto y abierto por una vez, no podía permitir que ella se censurara por algo que no estaba bajo su control. No te culpes, Roxy, porque yo no lo hago. Sin embargo, me encantaría tener una discusión directa con Dumbledore. Tuvo que hacer una pausa mientras abría la puerta del edificio y luego la de su apartamento. Fue al sillón y se quitó el zapato y el calcetín para mirarse el pie él mismo primero. Pensó que estaba mejor, pero sabía poco sobre curación y tampoco tenía varita. Roxane llegó rápidamente a la misma conclusión. ¿Cómo está tu estómago? Está bien, no he comido tanto desde antes de Azkaban. ¿Y tendré que seguir tomando la poción? El tratamiento recomendado es de 2 días, después intentaremos cine y veremos cómo va. Veo que tu poción para dormir sin sueños está lista para ti. Señaló su escritorio y él miró en esa dirección, pero rápidamente volvió a mirar a Roxane, ya que eso era algo que requería una consideración privada, decidió tranquilizarla. No te preocupes. Seré un buen paciente o al menos lo intentaré, ella le sonrió antes de responder. No tengo quejas al respecto. Sin embargo, realmente quiero que un sanador completamente capacitado te haga un examen completo ya que podría haber cosas que se me estén escapando. Comenzaré a buscar mañana, pero no sé cuánto tiempo y llevará. ¿Necesitas algo más esta noche? No, estoy bien y también estoy agradecido. Tú y Kirus han sido muy acogedores y generosos. Lo recordaré o, lo que es más importante, el señor Black lo recordará. Gracias, solo hago lo que siento que debo hacer, Sirius. No siento que esté haciendo más de lo que exigen las circunstancias. Él la miró con seriedad pero de manera amistosa. Siempre supe que eras una buena mujer, Roxy. Ella levantó una ceja antes de responder. No actuaste como tal durante los primeros años en Hogwarts. Yo era joven, tonta, inmadura y estaba demasiado ocupada con otras cosas. La culpa fue mía. Ella lo miró con fingida sorpresa. Ese no es el Sirius Black que yo conocía. Ella le estaba sonriendo burlonamente, así que él fingió mirarla con enojo, pero por mucho que disfrutara bromear con ella, también tenían algunas cosas muy importantes que cubrir y era hora de una de ellas. Solo quiero advertirte que tengas mucho cuidado de no despertarme de una pesadilla. No reacciono bien si es mala. Me encontré tratando de estrangular tu ropa de cama después de una siesta esta tarde. Ella parecía devastada cuando respondió. Oh, Sirius. Realmente necesito encontrarte un sanador. No quería que ella se preocupara y, desde luego, no quería que sintiera lástima por ella. Le dedicó una sonrisa amistosa antes de hacer un gesto con la mano para que la despidiera. Vuelve con tu familia, aquí estaré bien. Ella pareció reticente por un momento, pero luego asintió con la cabeza. Buenas noches, Sirius. Nos vemos mañana. En ese momento, Sirius decidió que Kirus era un hombre muy afortunado y Roxy una mujer increíble. Buenas noches, Roxy. En el momento en que ella cerró la puerta, sus pensamientos agradables desaparecieron y sintió que el aislamiento se apoderaba de él. En Azkaban, lo había tomado como algo normal, como el orden natural de las cosas, pero aquí, esperaba algo más. Sabía que ahora no era práctico, no hasta que volviera a tener la cabeza en su sitio. No quería que nadie estuviera cerca de él cuando despertara de una pesadilla, el peligro era muy real. Un sentimiento de inutilidad intentaba apoderarse de él y tenía que obligarlo a retroceder. Realmente necesitaba empezar a probar la oclumancia de nuevo, había renunciado a ella mientras estaba en Azkaban, pero podría ayudarlo a recuperar el control ahora. Sirius miró con mala cara la poción que estaba sobre su escritorio. Una parte de él deseaba que fuera whisky de fuego, pero mentalmente desechó ese pensamiento. Lo había probado después de lo de Marlene y sabía que no había solucionado nada. Aún así, la poción era un recordatorio de su debilidad actual, pero tendría que pensar en ella como un medio para recuperarse, para convertirse en quien necesitaba ser para Harry y para los Greengrass. Se negaba a ser una carga en cualquier caso, pero tenía que convertirse en el padrino que Harry necesitaba y que Lily y James habían esperado. Lo habían puesto en segundo lugar, solo detrás de Alice y Frank, y tenía mucho que cumplir. Se obligó a levantarse, se puso el pijama, se lavó los dientes y se acercó a la poción y se la bebió de inmediato. Antes de poder pensar en ello se acercó a la cama y, cuando se acomodó, ya estaba sintiendo los efectos.
Tuvo la noche más tranquila que había tenido en años. Harry se despertó y se encontró frotándose la cicatriz, que le picaba un poco más de lo habitual. Decidió que era hora de levantarse, así que se acercó a mirarse la cicatriz en el espejo y descubrió que estaba casi igual. Le habían dicho que lo que fuera que había en la cicatriz estaba perdiendo la protección de su madre, así que se encogió de hombros y continuó preparándose. Antes de salir de su dormitorio, se preguntó cuándo volvería a ver a Sirius. Entonces vio la carta que había escrito la noche anterior y recordó que tenía que ir a la caja de destierro de camino al desayuno. Se preguntó cómo recibiría lo que había escrito el extraño, que era otro amigo de su padre. Había un poco de emoción añadida por el hecho de que era un hombre lobo y nunca había conocido a uno antes. No estaba preocupado ya que Sirius lo había llamado un alma gentil. ¿Quién podría tener miedo de alguien descrito así? Entró al comedor y encontró a Roxane y a sus hijas comiendo tranquilamente. Lo que lo desconcertó fue la parte tranquila de todo aquello. Con Astoria y Daphne Alf, el silencio no es algo que se experimente generalmente, pero allí estaban, comiendo en silencio. Revisó a las dos niñas y, aunque Daphne no reaccionó a su escrutinio, Astoria se sonrojó. Supuso que Astoria todavía estaba inquieta por Sirius, así que decidió permanecer callado él mismo, ya que realmente no sabía qué decir para mejorar la situación. Se había acostumbrado tanto al silencio que casi se sobresaltó cuando Roxane habló. Astoria, continuarás con tu lección de encantamientos mientras yo hago que Daphne y Harry comiencen con la arimancia. Tendrá que ser principalmente autodidacta, ya que tengo que ver cómo está Lord Black y luego comenzar a tratar de encontrar un sanador en el que podamos confiar. Estaré cerca para ver cómo estás de vez en cuando, pero trata de trabajar de forma independiente tanto como puedas. Si Sirius pudiera recibir ayuda, haría eso y más, ya que ahora entendía las prioridades y su padrino era su principal prioridad hasta que estuviera mejor. Roxane quería darle a Sirius la máxima privacidad, así que volvió a llamar a la puerta exterior. No escuchó nada hasta que llegó a la puerta y luego recordó la protección silenciadora que había solicitado, así que tenía sentido. Estaba interesada en cómo estaba su pie, así que se fijó primero en sus pantuflas. Lindas zapatillas. Levantó la cabeza para sonreírle y se sorprendió al ver que su cabello también lucía mucho mejor. Están mejor que antes. Cuando el elfo tonto los recibió por primera vez, eran rosados. No pudo evitarlo y se rió entre dientes antes de poder detenerse. Sirius la miró herido antes de devolverle la sonrisa y decir, al menos lo convencí de que se los cambiara a negros. Resultó que también sabe cortar el pelo, así que espero no asustar más a tu hija menor. Se dio la vuelta para guiarla hacia su apartamento, pero ella quería aliviar cualquier preocupación que pudiera tener sobre la reacción de Astoria hacia él. No fue solo tu apariencia, Sirius. También se sintió intimidada por conocer a un lord. No la hemos llevado a tantas funciones oficiales como a Daphne. Ahora que es mayor, comenzaremos a hacer eso y se sentirá más cómoda con esas cosas. Sirius suspiró antes de responder. Es bueno facilitarle esas tonterías. Ella se alegró de que él estuviera ocupado sentándose en su silla en ese momento para no ver su ceño fruncido momentáneo. ¿Por qué crees que es una tontería? Es parte de nuestra cultura. La miró y luego apartó la mirada mientras decía. Cada vez que hago esas cosas, recuerdo las lecciones que recibí de mi madre. No puedo pensar en ese tipo de cosas sin recordar los hechizos de mi madre. Mi rebelión contra mis padres se trasladó a rechazar todo lo que me enseñaron. Sé que también hay cosas útiles, como cómo aprendí a detectar protecciones. Kirus ya me pidió que compartiera eso con Harry y tengo la intención de hacerlo. Ella asintió con la cabeza, aunque él no lo hubiera visto, pero también quería demostrar que sabía que las viejas costumbres no eran perfectas. Sé muy bien que nuestra cultura no es perfecta. Las mujeres aún no reciben el mismo trato y tendré cuidado de señalarle a Daphne que nosotros también tenemos una historia de abuso infantil. No se trata solo de los parientes muggles de Harry. Simplemente siento que hay algunas cosas que vale la pena preservar. Sirius le dirigió una mirada determinada mientras respondía. Si te preocupa que yo menoscabe lo que le estás enseñando a Harry, no lo hagas. Le pedí a Kirus que siguiera enseñándole a Harry acerca de sus responsabilidades y yo también tendré que convertirme en un lord de sangre pura en un futuro cercano. Simplemente no quiero que se vea envuelto en prejuicios de sangre pura. No tienes que preocuparte por eso, ya que nosotros tampoco los suscribimos. Le he enseñado a Daphne y a Astoria a respetar a otras personas, otras creencias y otras costumbres. Además, Harry tiene un amigo nacido de muggles, obviamente no es parcial. ¿En serio?
Me alegra oír eso. ¿Qué hay de los otros amigos? La nacida de Muggles es Hermione Granger, pero también es amiga de Ronald Weasley y Neville Longbottom. También son amigos de Hermione y él también pasa tiempo con la amiga mestiza de Daphne, de una casa menor. Son una mezcla bastante grande en lo que respecta al estatus en la cultura mágica. Es bueno escuchar eso. Espero no haber sonado como si estuviera cuestionando tus creencias. Sé lo cercana que eras a Lily. Nunca te consideraría parcial o intolerante. Ella le dirigió una pequeña sonrisa y le respondió. No me ofendo. Entonces, ¿cómo está el pie? Mejor. Levantó el pie y se quitó la zapatilla y ella pudo ver la diferencia. Su magia estaba fortaleciendo y acelerando la curación, por lo que ya no tendría que preocuparse por su pie. Cambió de mentalidad mientras él se volvía a poner la zapatilla. Tengo a los niños trabajando en sus estudios de verano mientras empiezo a buscar un sanador en quien podamos confiar. Me preguntaba si por casualidad conoces a alguien que puedas sugerirme, alguien que no se postularía inmediatamente para los Aurores Sirius. Tenía una mirada distante en sus ojos mientras pensaba. No puedo recordar a nadie que haya conocido que se haya convertido en sanador. Hizo una pausa y luego pareció que había recordado algo. Conocía a una aprendiz de sanador mientras estaba con los Aurores. Era agradable y servicial y tal vez me recuerde. Todos la llamaban Sammy. ¿Sammy? ¿Es ese un nombre Muggle? Tal vez. Pero creo Awe era un apodo. Todavía tenía una mirada distante, así que decidió intentar relajar las cosas. Me sorprende que no hayas hablado con ella y aprendido más sobre ella. Se sintió decepcionada consigo misma cuando su rostro se desanimó y sus palabras la hicieron sentir aún peor. Eso fue después de lo de Marlene. No estaba en un buen momento, ya no hacía ese tipo de cosas. No podía creer que había elevado la conversación hacia Marlene otra vez. Estaba tratando de ayudarlo y seguía metiendo la pata. Lo siento. Estaba intentando relajar el ambiente y lo arruiné todo. Antes de irme, ¿tienes más información que pueda ayudarme a encontrarla? Se concentró unos instantes, pero sacudió la cabeza con desilusión y volvió a hablar. Lo siento, no. Si recuerdo algo, te lo haré saber. Gracias, Sirius. Hizo una pausa y decidió intentar empatizar para aliviar el dolor que sentía, ya que no se sentía cómoda terminando con una nota tan sombría. Sabes que yo también extraño a Marlene. Ella pareció despertar su empatía. Lo sé, Roxy, lo sé. Todos hemos perdido a personas que nos importaban. No me quedaré sentada haciendo pucheros. Aunque me vendría bien algo para leer. Le diré a Mipsy que traiga lo que quieras leer. Tenemos el Profeta Diario, es un buen comienzo. Gracias, Roxy, eso fue muy alentador. Ahora hay que agregar algo que lo haga esperar con ansias. Un placer, Sirius. Te veré más tarde y probablemente llevaré a Harry aquí de visita por la tarde si puedo. Me encantaría eso. Al menos su última sugerencia lo hizo sonreír y ella decidió hacerlo mejor mientras salía del edificio. Llamó a Mipsy y le dio las nuevas instrucciones y luego emprendió su camino hacia el punto de aparición. Harry estaba en el penúltimo problema cuando se sorprendió al escuchar a Daphne arrojar su pluma y quejarse. Odio las fracciones. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Harry parpadeó asombrado antes de poder responder. No son tan difíciles. ¿Quieres ayuda? Ella lo miró sorprendida y luego se levantó para mirar sus papeles antes de exclamar. Ya casi terminas. Todavía estoy en la primera página. La vio sentarse de nuevo, avergonzada, y se negó a mirarlo a los ojos. Una vez más, se encontraba en una situación para la que no se sentía preparado. ¿Qué se suponía que debía hacer? No estaba seguro de cómo reaccionaría ella cuando él intentara consolarla, así que decidió ofrecerle un consejo. Es una cuestión de reducir y simplificar fracciones. Solo necesitas un poco de práctica. Puedo mostrarte. Finalmente lo miró, pero todavía parecía un poco molesta. ¿Y cómo es que ya sabes eso? Lo aprendí en la escuela primaria Muggle. Ella jadeó y le dirigió una mirada incrédula. ¿Los Muggles saben sobre aritmancia? No. Estudié matemáticas en una escuela Muggle y me enseñaron a trabajar con fracciones. Hay que saber matemáticas, ya que están estrechamente relacionadas con la ciencia y la vida cotidiana de los Muggles. Ellos no saben de magia, así que eso nunca se menciona. Se calmó rápidamente y reflexionó antes de responder. Entonces los Muggles también trabajan con números. Supongo que no debería sorprenderme, ya que también tienen dinero. Supongo que debería haberme dado cuenta de esto antes. Bajó la mirada hacia sus papeles antes de mirarlo de nuevo.
Agradecería un poco de ayuda. Harry había un dejo de timidez en su mirada que lo desconcertó, pero lo ignoró y le mostró cómo abordar el problema en el que estaba atascada. Su inteligencia se hizo evidente cuando rápidamente captó lo que él le estaba mostrando y pronto se divirtieron. Cuando terminaron, ella se volvió hacia él con una sonrisa y le dijo: «Gracias por tu ayuda, cachorro». Él la miró con los ojos entrecerrados, pero se dio cuenta de que no la estaba engañando en absoluto. Probablemente fue la sonrisa que no pudo hacer desaparecer lo que arruinó su respuesta. «Un placer, Dap», vio un leve rubor en su rostro, pero su sonrisa no había disminuido, así que supo que su respuesta no había dado en el blanco. Decidió intentarlo de nuevo con un «o tal vez debería y llamarte Dap», y eso dio en el blanco, pero tal vez fue demasiado. Ayla se enderezó y su mirada parecía bastante real cuando respondió: «Solo si quieres que te echen un maleficio». Vale, quizá no haya sido su mejor idea. Supongo que podría conformarme con Dap. Entonces su rostro se suavizó y volvió a sonrojarse cuando respondió: «A veces Tracey me llama así. No me molesta. Pero que sea entre amigos». A veces la llamo Trace. No estaba seguro de cómo responder, así que volvió a su apodo. «Cachorro es más como me la María Sirius». «No me molesta, pero lo entiendo. Supongo que tendré que inventarme un apodo para ti». No estaba seguro de que le gustara esa sonrisa traviesa que le estaba dedicando. Tampoco estaba seguro de que le gustara lo que se le ocurría. Por otro lado, todo era una broma y sabía que ella no se propondría hacerle daño. No era una Dursley, ni mucho menos. La odiaba, de verdad. La conocía desde hacía poco más de una semana, pero la odiaba más que a sus antiguos amigos o a ese cachorro que era el símbolo de su caída. Por ahora, la necesitaba, así que hizo todo lo posible por tolerarla y ayudarla, como ella exigía a cambio de su ayuda. Escapar mientras estaban en Egipto le había parecido una buena idea, pero no sabía que había gatos por todas partes. Uno de ellos casi lo había matado al día siguiente de escapar. Durante un tiempo había tenido mucho miedo de perder la pierna, pero Rana había detenido la infección y ahora estaba en camino a una lenta recuperación. Todavía cojeaba, pero podía caminar y la fiebre había desaparecido. Gracias a ella, viviría. Sin embargo, tener que quedarse con ella lo estaba volviendo loco. Rana era una bruja, pero nunca había tenido un entrenamiento formal. Parecía conocer algunos hechizos, pero también parecía tener un don natural para las pociones. Sin embargo, rápidamente se hizo bastante obvio que carecía de entrenamiento formal. No mantenía sus herramientas limpias como debía y la forma en que medía las cosas le parecía caótica. No era un experto, pero habría esperado un terrible en el mejor de los casos de Slughorn si se hubiera comportado como Rana. Por otro lado, sus pociones funcionaban la mayoría de las veces. También reconocía algunos de los ingredientes que recogía y preparaba para ella. Sin embargo, algunos otros eran nuevos para él, pero nunca le preguntó, primero porque ella no le gustaba eso y segundo porque Co tampoco era un experto. Date prisa, Peter. A mis clientes no les gusta esperar todo el día. También odiaba haberle dado su verdadero nombre de pila, no volvería a cometer ese error. Al menos había pensado en darle el apellido Black. Puede que no estuviera entrenada y fuera una persona desagradable, pero era una de las pocas que había encontrado que hablaba inglés. Era un desastre con los hechizos de traducción, así que estaba atrapado con ella. Sin embargo, algún día se vengaría y pondría a esta arpía apenas entrenada en su lugar. Sin embargo, por ahora la ayudaría y se recuperaría. También tenía que practicar su magia, ya que su largo descanso mágico había hecho que sus habilidades se deterioraran. Ni siquiera podía enfrentarse a ella hasta que pudiera confiar en que sus hechizos funcionaran de manera constante. Sin embargo, su momento llegaría, algún día ella pagaría. Había pasado la mayor parte del día con él, así que no debería envidiarle esta vez con su padrino. Entendía su curiosidad y su deseo de conocer a este hombre que había estado en su vida cuando era un bebé. También sabía lo que era compartir, pero recién habían comenzado como novios y, de alguna manera, parecía injusto. La voz burlona de su hermana interrumpió sus cavilaciones. ¿Extrañas a tu novio, Daphne? Ahora tenía que lidiar con su hermana otra vez. ¿No lo entenderías? Entonces explícamelo. Ella le dirigió una mirada mordaz, como si quisiera darle más información para burlarse de ella. Lo digo en serio. Prometo que no te molestaré. Realmente quiero entender. Ella parecía seria, pero no podía permitirse el lujo de creerle, esta conversación fácilmente podría resultar contraproducente. No voy a caer en tus trucos, Astoria. ¿Quieres que haga un juramento?
En realidad, quería ponerla en evidencia, pero cuando la miró, parecía que hablaba en serio. Si hacía un juramento y de alguna manera le salía mal, sabía a quién culpar. Por mucho que su hermana pequeña le resultara molesta, la amaba y no quería que la lastimaran. Sabía que eso también era cierto para su hermana pequeña. Astoria nunca intentaría hacerle daño de verdad, ¿lo sabía? ¿Juras que hablas en serio sobre esto? Te lo prometo. No me burlaré de ti por lo que me digas. Era arriesgado, pero decidió aceptar el riesgo con cautela. ¿Qué quieres saber? ¿Realmente te hace feliz solo estar con él? Sabía que probablemente tenía una sonrisa de ensueño en su rostro solo de pensarlo, así que dijo la verdad. Sí. Incluso caminar con él y no hablar es bueno, pero hablar con él es aún mejor. ¿Y los besos? Estudió a su hermana de nuevo. Esto se estaba adentrando en un terreno más peligroso, pero no vio nada más que sincera curiosidad por parte de Astoria. Besarse es la mejor parte. Ahora vio la mirada sonadora en el rostro de su hermana y se dio cuenta de que hablaba en serio y finalmente se relajó. Se puso rígida cuando escuchó la siguiente pregunta de Astoria. ¿Igual que en los libros? Daphne suspiró y meditó su respuesta antes de responder, incluso se sorprendió mordiéndose el labio. No exactamente. El primero empezó un poco incómodo, mi corazón latía muy rápido y tenía mucho miedo de su reacción. Pero luego comenzó a devolverme el beso y fue tan. Hizo una pausa consternada porque no podía encontrar la palabra adecuada. ¿Asombroso? Sí, pero más que eso, supongo, algo así como un sueño hecho realidad. Intentó con cuidado mantener su rostro estoico y observó la reacción de su hermana. Si empezaba a burlarse, habría problemas. Astoria estaba prácticamente saltando de emoción. Oh. No puedo esperar a tener un novio propio. Esto era un problema de otro tipo. No es tan sencillo, Astoria. En primer lugar, los chicos de tu edad e incluso muchos de los de mi edad no están preparados para ser novios. Por eso tuve que esperar a Harry, a que estuviera preparado. No funcionará si el chico no está preparado y si no le gustas, será aún peor. Hay muchos chicos que aprovecharían la oportunidad de aprovecharse de una chica. Se sintió aliviada al ver que Astoria la tomaba en serio y frunció el ceño. Mamá también me ha estado diciendo eso. Pero, ¿y cómo sabes si un chico realmente te quiere? Si el chico está listo. Por un momento, estuvo tentada de dejarle esta conversación a su madre, pero luego decidió que su hermana probablemente estaría más dispuesta a escucharla. Sería una conversación más incómoda con un padre, incluso con su madre, que estaba dispuesta a hablar abiertamente de este tipo de cosas. Descubrir si el chico está listo es la parte más fácil. Observa cómo reacciona con las chicas en general. Uno de los mejores amigos de Harry es una chica y se llevan bastante bien, así que sabía que no tenía ningún problema en ser amigo de una chica. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer la pregunta indirectamente. Hay una chica un año menor que nosotros a la que le gusta a Harry, aunque él no parecía darse cuenta, lo cual es una mala señal, por cierto. Le pregunté qué sentía por ella y cómo actuaba ella con él y me dijo directamente que no estaba listo. Eso me facilitó saberlo. Entonces, ¿cómo supiste que le gustabas? Su mejor evidencia fue cómo actuó cuando la revivió en la cámara, pero no iba a decirle eso a su hermana. Esa es la parte difícil. Mi mejor consejo es que tengas paciencia, que lo vigiles con el tiempo. ¿Se da cuenta de cosas sobre ti? ¿Le importa si lo haces bien en algo? Si todo lo que hace es darte cumplidos raros, no le creas luego. Hizo como si alguien le estuviera dando cumplidos poco sinceros. Oh, eres tan linda. Me encanta tu cabello. Tus ojos son divinos. Me dan ganas de besarte. Luego hizo una ridícula mueca de beso que hizo reír histéricamente a su hermana menor. Esperó un poco a que su hermana se calmara antes de continuar. Los idiotas parecen ser generalmente impacientes. Si no reaccionas como ellos quieren durante un tiempo, se alejarán. Un chico que está realmente interesado se quedará. Estaba satisfecha de ver que Astoria la tomaba en serio después de que se había calmado. Entonces su hermana pequeña le hizo una pregunta que no esperaba. ¿Qué opinas de Neville Longbottom? ¿Tiene potencial para ser novio? Eso era un asunto completamente diferente y no era algo que pudiera dejarle en manos de su madre. El lado positivo es que es el heredero de una casa noble y muy antigua, por lo que es un buen candidato en nuestra sociedad. Como persona, es honesto, leal y amigable. Sin embargo, hay alguien que ya está interesado en él. Astoria parecía un poco indignada. ¿Quién? Ella le dio a su hermana una mirada fruncida que la hizo calmarse y preguntar con más calma.
¿Quién es? Tracey. Oh, ella sabía que a Astoria le gustaba Tracey, aunque en realidad no eran amigas directas. ¿Qué siente él por ella? No estoy segura. Son amigos, pero no estoy segura de que Neville esté listo para salir con alguien. Tiene algunos problemas de confianza. Estoy segura de que has oído hablar de su abuela. Astoria hizo una mueca que dejaba claro que no había oído hablar mucho de la viuda Longbottom. Pero si no están saliendo, y no es un blanco legítimo. Por un momento, se debatió entre apoyar a su amiga y educar a su hermana, pero decidió optar por lo segundo. Si él no está listo, ¿y realmente importa? El suspiro y la expresión resignada de Astoria parecieron resolver ese problema. Roxane había decidido interrumpir su búsqueda aparentemente condenada al fracaso a media tarde para al menos poder darles un capricho a Harry y Sirius y lograr algo ese día. Su intento de preguntar por un Sammy en el departamento de Aurores fue rechazado y su suerte en San Mungo no fue mucho mejor. Tenía una pista sobre un sanador, pero no parecía particularmente prometedora y habría requerido ir a otro lugar remoto. Por mucho que quisiera encontrar ayuda para Sirius, también tenía otras responsabilidades. No se rendiría, continuaría al día siguiente. Se puso alerta de nuevo cuando vio a Sirius haciendo gestos mientras le explicaba algo a Harry. Estaban cerca de la segunda sala mientras ella estaba sentada en una silla conjurada a cierta distancia para darles algo de privacidad. Sonrió al ver que Harry parecía tan atento y feliz. Había hecho bien en darles la oportunidad de visitarlos. De repente tuvo la sensación de que no estaba sola y miró por encima del hombro y vio a Daphne mirando más allá de ella al mismo dúo que había estado contemplando. Conjuró otra silla a su lado y vio que Daphne ahora la estaba mirando, así que le hizo un gesto para que se acercara y se sentara con ella. Ocultó su sonrisa mientras Daphne estaba distraída mirando a los demás mientras se acercaba a la silla. Su atención estaba obviamente más centrada en Harry que en cualquier otra cosa. Era casi como si pudiera revivir su noviazgo con Kyrus a través de esta relación en desarrollo que se desarrollaba ante ellos. Una vez que Daphne se sentó, siguió la mirada de su hija hacia los otros dos y entonces se dio cuenta de que parecían más que padrino y ahijado desde ese punto de vista. No podía ver bien sus rostros y sus cabellos casi coincidían. Decidió compartir su nueva observación con su hija mayor. Desde este ángulo, casi podrían ser padre e hijo. Ambos tienen el pelo oscuro y están muy concentrados en su conversación. Daphne la miró sorprendida y luego volvió a mirar a la pareja con más atención que antes. Su tono no era entusiasta cuando respondió. Supongo que tienes razón, nunca lo había pensado de esa manera. Decidió que su hija necesitaba un consejo. No deberías envidiarle a Harry el tiempo que pasa con otras personas. Ambos necesitarán tiempo con sus propios amigos, tiempo para concentrarse en sus estudios, etc. No pueden pasar todo el tiempo juntos. La expresión de amargura que se dibujó momentáneamente en el rostro de su hija demostró que necesitaba el consejo. Roxane se sorprendió por el cambio de tema de su hija. Astoria me habló sobre chicos y citas. Ah, ¿sí? ¿Cómo te fue? De acuerdo. Miró a su hija con el ceño fruncido. Si no quería hablar de ello, ¿y por qué había sacado el tema? Aunque Daphne seguía observando a la otra pareja, parecía reconocer el descontento de su madre con lo poco que había dicho. Se tomó en serio lo que le dije y me hizo algunas buenas preguntas. Casi la recomendé a usted, pero luego decidí intentarlo yo mismo. Neville le llamó la atención, pero le dije que Tracey ya estaba interesada. Eso despertó el interés de Roxane de una manera diferente. ¿Y qué pasa con Neville? No estoy segura de que esté listo, tiene problemas de confianza. Se volvió hacia su madre con una mirada significativa para que Roxane entendiera exactamente por qué pensaba que había surgido el problema. Desafortunadamente, tuvo que estar de acuerdo. Decidió continuar con ese tema para ver qué sabía Daphne. Creo que Harry va a intentar hacer algo para solucionar el desacuerdo entre nuestras familias. Eso puede terminar dándole a Neville más voz en lo que está pasando con su familia. Él es el heredero, sí, me lo contó, le deseé suerte. No pudo evitar esbozar una sonrisa esperanzada mientras miraba al joven del que estaban hablando. No descartaría a Harry, se está convirtiendo en un joven increíble. Daphne asintió pensativamente y luego miró a Harry y a su padrino de nuevo justo a tiempo para ver a Sirius hacer un gesto y un extraño y tenue patrón aparecer en el aire. Su tono era urgente mientras se inclinaba hacia su madre y le preguntaba en voz baja. ¿Qué fue eso? Sirius le está mostrando la magia de la familia Black sobre las protecciones. Wow. Miró a Daphne y vio que la miraba embelesada.
Sabía que era evidente que sentía tanta curiosidad, pero la costumbre dictaba que no metieran las narices en lo que Sirius le estaba enseñando a su ahijado. La magia familiar era, por supuesto, algo muy privado. Finalmente, Daphne volvió al tema anterior. Si Harry está intentando cambiar de opinión a la viuda Longbottom, va a necesitar mucha paciencia, y llevará tiempo. ¿Cuándo se ha echado atrás Harry ante un desafío? Daphne se volvió hacia su madre y la miró con tristeza. Compartía la inquietud de su hija al respecto. Harry todavía tenía un lado impulsivo que era encantador y preocupante al mismo tiempo. Sin embargo, Roxanne estaba empezando a pensar que Harry podía lograr más de lo que se esperaría de un niño de su edad y que tal vez incluso la viuda Longbottom lo encontraría un oponente imponente. Era tarde por la noche y realmente debería estar en casa, pero una vez que comenzó, fue difícil parar. Había sido una investigación fascinante y había aprendido algunas cosas nuevas. Miró la piedra de protección que había recolectado y pensó que podría ser el mejor ejemplo de magia que jamás había encontrado. Sin embargo, en la situación en que se había utilizado, había sido una decisión equivocada que empeoró las cosas en lugar de mejorarlas. No había dudas sobre quién era el responsable, ya que la firma mágica de Albus Dumbledore estaba por todas partes. Ahora entendía mucho más sobre lo que estaba pasando con el chico de Harry Potter. Tendría que contarle a su amigo Quirrell sobre sus hallazgos, pero no estaba ansioso por hacerlo. Su amigo estaría justificadamente furioso por lo que había sucedido. No era de ninguna manera su culpa, pero a veces el portador de malas noticias también era el blanco de la ira. No estaba ansioso por eso en absoluto.